Les saludo nuevamente, soy el profesor Héctor Monasterios. Continuamos con la unidad 5, Fisiología del Sistema Cardiovascular. En esta ocasión corresponde iniciar el tema de Fisiología del Sistema Vascular. Les recuerdo que así como con las otras clases, con los otros temas, deben estudiar por el programa de Fisiología para Enfermería. En el programa está todo lo que ustedes deben conocer sobre sistema vascular. En el programa está todo lo que se les va a preguntar en las evaluaciones sobre sistema vascular. Las clases virtuales, les repito, como se le he dicho antes, son una guía, una orientación para facilitar el aprendizaje de fisiología. Sin embargo, en el programa está todo lo que ustedes deben conocer sobre fisiología del sistema vascular. Bien, fisiología del sistema vascular. Vemos esta lámina del sistema vascular, circulación sistémica y circulación pulmonar. Es un recordatorio. Aquí tenemos las dos circulaciones. La circulación mayor o circulación sistémica, la cual inicia en ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo eyecta sangre hacia la aorta y de la aorta se distribuye la sangre a los diferentes tejidos que son perfundidos. Esto es lo que llamaríamos la microcirculación, la cual hay contacto directo de los capilares con los tejidos. Capilares inicialmente arteriales entran a los tejidos para perfundirlos, para nutrirlos con oxígeno y salen capilares venosos, vénulas y finalmente venas que llevarán la sangre desoxigenada, la sangre con alta concentración de dióxido de carbono al corazón, específicamente a través de las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho es eyectada la sangre por la arteria pulmonar llevando sangre a ambos pulmones. Ambos pulmones, en los alvéolos específicamente, ocurre la hematosis, el intercambio gaseoso, en el cual la sangre procedente del corazón aporta sangre con dióxido de carbono y el pulmón, el alvéolo, le aporta la sangre oxígeno. De los alvéolos salen las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda con sangre oxigenada. La aurícula izquierda pasa la sangre al ventrículo izquierdo y de ahí nuevamente a la aorta para perfundir los tejidos. Es importante reconocer la íntima relación que existe entre estructura y función. Por eso es que desde la clase inicial le dijimos que deben tener una base sobre anatomía y bioquímica para poder comprender la fisiología, porque la estructura y la función van de la mano. Tenemos entonces aquí un vaso arterial, un vaso venoso, con sus capas, cada uno, tanto arteria como vena, tiene su túnica íntima, que es la capa más interna, con endotelio y capa subendotelial, la túnica media, que es la capa muscular, y la túnica adventicia. Diferencia entre unos y otros, por supuesto que sí. La arteria es un elemento vascular con mayor tejido muscular que la vena. También está representado aquí el lecho capilar, en el cual ocurre el intercambio de nutrientes. Estructura y función, vemos la diferencia en cuanto a diámetro y grosor de la pared. Por supuesto que el grosor de la pared es mayor en la arteria que en cualquiera de los otros elementos vasculares. Aquí están representadas arteria, arteriola, capilares, vénulas y venas. Los elementos vasculares de mayor diámetro son las venas, seguido por las arterias, 5 y 4 milímetros respectivamente. La diferencia es bastante importante con respecto a los capilares, arteriolas y vénulas, porque el diámetro en ellos está expresado en micras. De igual manera, el grosor de la pared es mayor, como ya les dije, en las arterias, seguido por las venas. Generalmente
o aproximadamente la mitad del grosor de la pared de la arteria y el grosor de la vena, pero expresada en milímetros. Sin embargo, vemos como en arteriolas capilares y vénulas el grosor de la pared está expresado en micras, o sea, un grosor muy delgado. En cuanto a las distintas capas, vemos que la arteria tiene una importante capa muscular de músculo liso que también la tiene las venas, pero en menor magnitud. Los capilares y las venas no poseen músculo liso significativo, tampoco tejido elástico, como lo poseen las arterias y como lo poseen las venas. También hay diferencia en cuanto a tejido fibroso. Arteriolas y capilares no poseen o poseen insignificante tejido fibroso. Diferencias entre arterias, venas y capilares. Es importante reconocer que los capilares son los que tienen la mayor área de sección transversal, es decir, superficie, extensión. Los capilares, la microcirculación es mucho más extensa, abarca mayor superficie que los grandes vasos y las pequeñas arterias. Los capilares tienen la mayor área de sección transversal de todos los elementos vasculares. Aquí tenemos elementos importantes del sistema circulatorio a estudiar. Tenemos volumen, tenemos flujo, velocidad, presión y resistencia. En cuanto a presión en el sistema cardiovascular, vemos que en el ventrículo izquierdo hay presión diastólica en 120 milímetros de mercurio, generalmente, como está estableciendo un valor general, 120 milímetros de mercurio. En cuanto a sístole, 0 milímetros de mercurio durante la diástole. La arteria aorta, que es la que determina la presión arterial, 120 para la presión sistólica, 80 para milímetros de mercurio para la presión diastólica aproximadamente. Está una presión arterial media, que es la presión de perfusión tisular, la presión a la cual se perfunden los tejidos, que se calcula a partir de presión sistólica y presión diastólica, 93, con esa 120-80 de presión arteria aorta nos da una presión arterial media de 93. Los capilares sistémicos generalmente con una presión de 30 milímetros de mercurio, la presión venosa la mitad de los capilares sistémicos, 15 milímetros de mercurio, y la aurícula derecha 0 milímetros de mercurio. Entonces, existe lo que llamamos la presión diferencial entre arteria y vena. Esa presión diferencial, o mejor dicho, la presión diferencial entre arteria y aurícula derecha, esa se establece en 93 milímetros de mercurio, porque resulta de restar presión arterial media menos la presión en aurícula derecha. Distribución del volumen sanguíneo. Hablamos ya de presiones en distintos elementos, tanto vasculares como en cavidades cardíacas. Ahora hablemos del volumen sanguíneo. El mayor volumen sanguíneo se encuentra en las venas y vénulas, con un 64%. El resto está distribuido entre corazón, arterias, arteriolas, capilares y circulación pulmonar. Recuerden esto, el mayor volumen sanguíneo se encuentra en venas y vénulas y sinusoides venosos. Estudiamos presión, estudiamos volumen, ahora vamos a estudiar elasticidad vascular. No es lo mismo elasticidad que distensibilidad. En cuanto a la elasticidad vascular, podemos decir que es la propiedad que tienen los materiales de dejarse deformar cuando son sometidos a una fuerza externa, pero luego recuperan su forma o tamaño cuando dicha fuerza desaparece.
o cuando deja de ejercer esa fuerza sobre este material. Las grandes arterias son elásticas. ¿Qué significa esto? Que en sístole sus paredes se distienden y en diástole retornan a su estado inicial. Vemos aquí, este es el diámetro en condiciones de no estrés. Y cuando se distiende, vemos la diferencia. La distancia que hay desde el vaso distendido al vaso no distendido es lo que llamamos elasticidad. Las grandes arterias son elásticas. Ahora, distensibilidad es sinónimo de capacitancia en cuanto a vaso sanguíneo. Ella indica la facilidad que tiene un determinado vaso sanguíneo para acomodar la sangre que le llega desde los ventrículos durante la eyección. En otras palabras, es la capacidad que tiene el vaso sanguíneo de recibir grandes volúmenes de sangre sin aumentar mucho su presión interior. En consecuencia, la capacitancia mide la relación existente entre el volumen de sangre que llega y las modificaciones en cuanto a presión vascular. La capacitancia será mayor cuando ocurra menos modificaciones en cuanto a la presión intravascular con la llegada de grandes volúmenes. Es decir, la capacitancia es inversamente proporcional a la presión intravascular y directamente proporcional al volumen de sangre que llega al vaso sanguíneo. La capacitancia es mayor en las venas que en las arterias y eso lo vemos en este sistema cartesiano, observando que en las arterias la presión transmural aumenta más con pequeños incrementos en volumen. Volumen en el eje de la Y, presión transmural en el eje de la X. La presión transmural se incrementa más con pequeños aumentos en el volumen que le llega al vaso, en este caso la arteria. La vena tiene mayor capacitancia porque la presión se incrementa menos con mayores ascensos del volumen de sangre que le llega al vaso. Entonces, ahora vamos a estudiar flujo sanguíneo. Flujo sanguíneo desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de nomenclatura, lo representamos con una Q. Q significa flujo sanguíneo. La velocidad del flujo sanguíneo se expresa en volumen sobre unidad de tiempo. Y ella va a estar dada, la velocidad de flujo sanguíneo, por el índice de flujo sobre el área de sección transversal. La velocidad de flujo es inversamente proporcional al área de sección transversal y directamente proporcional a la tasa de flujo. Entonces aquí tenemos un área transversal de 1 centímetro cuadrado. Es menor aquí el área transversal que aquí, que es de 12 centímetros cuadrados. Por supuesto, el flujo aquí va a ser menor a 1 centímetro cuadrado que en esta área donde son 12 centímetros cuadrados. Repito, ¿por qué? Porque la velocidad de flujo es inversamente proporcional al área de sección transversal. Veamos relación entre flujo, presión y resistencia. El flujo está determinado por diferencia de presiones en los dos extremos del vaso y la resistencia que ofrecen las paredes del vaso al flujo. El flujo es inversamente proporcional a la resistencia que confieren las paredes de los vasos sanguíneos y directamente proporcional a la presión, a la diferencia de presión. Ojo con esto. El flujo depende de la diferencia de presión, no de la presión absoluta. Vamos a ver. Aquí, en el inicio del vaso, hay una presión
de 100 milímetros de mercurio y al final 75 milímetros de mercurio. El flujo no depende de estos 100 milímetros de mercurio por separado ni de estos 75 milímetros de mercurio por separado al final del vaso, sino de la diferencia del gradiente de presión entre ambos extremos. Es decir, va a depender del 25 milímetros de mercurio. Entonces, este vaso va a tener igual flujo que este, aunque aquí iniciaba con menor resistencia, 40 milímetros de mercurio, finalizaba con 15, pero el gradiente de presión entre uno y otro es 25, al igual que en este vaso. Entonces, el flujo en este vaso va a ser igual al flujo en este vaso, porque el gradiente de presión en este vaso es 25 milímetros de mercurio, diferencia de presión, y la diferencia de presión o gradiente de presión en este vaso también es 25 milímetros de mercurio. En consecuencia, ambos vasos van a tener igual flujo. El flujo depende del gradiente o diferencia de presiones y no de la presión absoluta. Resistencia vascular. La resistencia vascular es la dificultad para que la sangre circule a lo largo del sistema vascular. Mientras la sangre circula, la fricción contra las paredes internas de los vasos hace que la presión se pierda poco a poco. Entonces, resistencia vascular es sinónimo a dificultad para que la sangre circule. Esa dificultad la ofrecen las paredes de los vasos sanguíneos. ¿De qué depende la resistencia vascular? Pues bien, depende de la viscosidad de la sangre, depende de la longitud del vaso y depende del radio del vaso sanguíneo. Y lo que relaciona estos determinantes de la resistencia vascular es la ecuación de Poiseuille. La resistencia vascular va a ser directamente proporcional a la viscosidad de la sangre y a la longitud del vaso e inversamente proporcional al radio del vaso sanguíneo. Vemos entonces que a mayor diámetro, menor resistencia y por lo tanto mayor flujo. Es decir, la resistencia es inversamente proporcional al diámetro o radio del vaso sanguíneo. Vemos aquí que a una presión constante de 100 milímetros de mercurio, este tiene un diámetro de 1. Pudieran colocarle la unidad que deseen, 1 centímetro, vamos a colocarle. Este vaso tiene un diámetro de 2 centímetros y este otro tiene un diámetro de 4 centímetros. A una presión constante de 100 milímetros de mercurio, el flujo en este vaso con diámetro de 1 centímetro va a ser 1 ml por minuto. En este otro vaso va a ser 16 ml por minuto, un vaso con diámetro de 2 pudiéramos decir centímetros, y este con 4 centímetros el diámetro, un flujo de 256 ml minuto. Es decir, el flujo es mayor aquí, que tiene un diámetro de 4 milímetros. ¿Por qué? Porque ofrece menos resistencia a ese flujo. Y aquí les recuerdo la ecuación de Poiseuille. Otro de los determinantes de la resistencia vascular es la viscosidad. Y la viscosidad se puede ver modificada por el hematocrito. Mayor hematocrito, mayor viscosidad. Vemos en este sistema de ejes cartesianos las distintas curvas para, en este caso, viscosidad del agua en color azul, viscosidad del plasma en color, pues, podemos decir morado pálido, y para la viscosidad de sangre total. Vemos en el caso de la viscosidad de sangre total que describe una curva en J. ¿Qué vemos aquí? Que a mayor hematocrito, mayor viscosidad. Esto comparado con la viscosidad del agua considerada como 1. A mayor hematocrito, mayor viscosidad de la sangre. Entonces, a mayor viscosidad de la sangre, mayor resistencia vascular.
podríamos decir entonces, a mayor hematocrito, aumenta la resistencia vascular, porque es directamente proporcional, la viscosidad es directamente proporcional a la resistencia vascular. Entremos entonces en materia ahora de presión arterial y comencemos por definirla. Se puede definir presión arterial como la medida de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Es fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Ella permite que la sangre sea expulsada por los ventrículos, venza la resistencia que le ofrecen los vasos sanguíneos y así pueda llegar hasta los tejidos para perfundirlo. A su vez, debe ser vencida por el ventrículo para poder abrir las válvulas sigmoideas. Recordemos que esa presión arterial es el reflejo de la presión en la arteria aorta. Eso es lo que quiere decir que el ventrículo tiene que adquirir una presión superior a la de la arteria aorta para que se abran las válvulas aórtica para el ventrículo izquierdo y pulmonar para el ventrículo derecho y permite expulsar la sangre fuera del corazón. La unidad en que se expresa la presión arterial es milímetros de mercurio. La presión arterial puede variar desde el punto de vista fisiológico por la edad. A mayor edad, variaciones fisiológicas pueden verse por incremento de la resistencia vascular periférica, por rigidez de las arterias con la edad. En el sexo, el género masculino pudiera verse con un mayor gasto cardíaco, maneja mayor volumen de sangre los hombres que las mujeres, principalmente por la mayor superficie corporal. Eso va de la mano con el peso, a mayor peso, mayor volemia, mayor gasto cardíaco. En consecuencia pudieran verse ciertas, aunque muy discretas, incrementos de la presión arterial. La actividad física y la actividad mental también pudieran incrementar muy discretamente la presión arterial. Las variaciones fisiológicas de la presión arterial son bastante pequeñas, son mínimas. Variaciones circadianas en el día, generalmente la presión arterial es más alta que en la noche. Incluso se dice que en condiciones normales, durante la noche, la presión arterial debe disminuir entre un 10 y 20% con respecto a la presión arterial del día. Esto en condiciones fisiológicas, normales, es decir, normales. Vemos aquí la presión arterial media, a partir de la presión arterial sistémica, sistólica y diastólica. La presión arterial media es la presión a la cual se perfunden los tejidos y se obtiene a partir de una relación entre presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Vemos ahí la fórmula que relaciona ambas presiones para dar origen a la presión arterial media. La fórmula inicial es esta que tenemos aquí. Presión arterial media es igual a presión arterial diastólica más presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica sobre 3. Esta es la inicial, la original. Y a partir de esta, luego de una suma algebraica de fracciones, obtenemos esta otra, que es la que más se utiliza porque es la más sencilla, más rápida de aplicar. Presión arterial media es igual a presión arterial sistólica más 2 veces la presión arterial diastólica entre 3. Esta fórmula surge a partir de esta, al resolver la suma algebraica de fracciones. Vemos en el gráfico una presión arterial sistólica en 120 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica en 80 milímetros de mercurio. La diferencia que hay entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica es lo que se conoce como presión de pulso o presión arterial diferencial. Presión arterial, y tenemos aquí ya la fórmula, va a depender del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica.
A su vez, el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y el volumen latido, es decir, el volumen que eyecta el corazón en cada latido y la cantidad de veces que el corazón eyecta sangre en cada minuto o por unidad de tiempo, en este caso minuto. El gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica son los determinantes de la presión arterial. Aquí usted tenemos otra fórmula, gasto cardíaco es igual a variaciones de la presión arterial de la presión sobre resistencia vascular periférica. Y a partir de esta fórmula sale esta otra, al despejar presión arterial. Vemos un corazón el cual eyecta sangre al árbol arterial y con sus distintas ramificaciones llegamos a las arteriolas que entran en contacto a través de los capilares con los tejidos y los perfunden. La presión en los grandes vasos, en la aorta, es mayor que en las arteriolas y en los capilares y vénulas. Esto es lo que representa este gráfico. Grandes arterias como la aorta tienen los mayores valores de presión arterial. Esa presión disminuye en los capilares y la presión en las venas es mucho menor que en las arterias. Aquí la presión en arterias pulmonares es aproximadamente entre 20 y 25 milímetros de mercurio. Luego vuelve a caer en el árbol vascular, arteriolas, capilares, vénulas y venas pulmonares. Repito, la mayor presión se encuentra en los grandes vasos, principalmente en la aorta, que es la que determina la presión arterial. Ahora a tomar la presión arterial. Para tomar la presión arterial hay que tener ciertas condiciones mínimas para asegurar la confiabilidad del valor de presión arterial que estamos obteniendo. El paciente debe estar en reposo por lo menos durante unos 5 minutos. No podemos tomarle, o no en condiciones basales, me refiero, la presión arterial a un paciente en actividad física, un paciente con estrés físico o mental. Ya habíamos hablado en láminas anteriores de que tanto el estrés físico como mental condicionan variaciones de la presión arterial. Entonces, un paciente en reposo. Generalmente, paciente en posición sentado, aunque la recomendación es que al paciente se le debe tomar la presión arterial acostado, sentado y de pie en ese orden, para descartar que haya hipotensión ortostática, es decir, que haya variaciones importantes hacia la baja de la presión arterial al colocarse de pie. Pero bueno, en este caso, una medición de presión arterial basal es el paciente sentado, paciente que no esté hablando. Paciente apoya el brazo en el cual se va a medir la presión arterial sobre una superficie, se coloca el manguito en el brazo sin ropa, es decir, sin cubrir. Ese manguito debe tener un tamaño adecuado, debe cubrir aproximadamente el 80% del brazo. El paciente debe tener apoyado los pies en el piso, no debe cruzar las piernas, tener la vejiga vacía, porque si el paciente tiene ganas de ir al baño o por la vejiga llena, eso pudiera ocasionar variaciones en cuanto a la presión arterial en condiciones basales. Y por supuesto apoyar bien la espalda en el espaldar de la silla. Condiciones mínimas para medir presión arterial. Ahora, la técnica. Hay dos técnicas o dos métodos principales, que es el método palpatorio y el método auscultatorio. El método palpatorio, como su nombre lo dice, lo que hay es que palpar la onda de pulso. Generalmente si le colocamos el manguito en el brazo, nos orientamos por el pulso radial. Se comienza a insuflar el manguito hasta que desaparezca el pulso radial. Luego se desinfla el manguito y cuando reaparezca el pulso, esa va a ser la presión arterial sistólica.
Usualmente con el método palpatorio solo podemos determinar presión arterial sistólica. Con el método auscultatorio podemos obtener tanto presión arterial sistólica como presión arterial diastólica. Y esto va a estar regido por los sonidos o ruidos de Korokov, los cuales tienen 5 fases y ellas están eh, descritas en esta lámina. Pero las que determinan presión arterial sistólica y presión arterial diastólica son la primera fase para la presión arterial sistólica, es decir, comenzamos a insuflar el manguito. La primera parte es muy parecida al método palpatorio. Comenzamos a insuflar el manguito hasta dejar de sentir el pulso radial. Luego de dejar de sentir el pulso radial, insuflamos 20 milímetros de mercurio más. A partir de ahí comenzamos a sacar el aire del manguito, sacar presión del manguito a una velocidad recomendada de 2 milímetros de mercurio por segundo. Debe ser lentamente, porque si tenemos un paciente con bradicardia y bajamos muy rápidamente la presión del manguito, corremos el riesgo de que no obtengamos un valor correcto, un valor correcto de la presión arterial. Entonces, la velocidad recomendada de descenso de la presión del manguito es 2 milímetros de mercurio por segundo. Cuando escuchemos los ruidos, cuando escuchemos, se hagan audibles los ruidos de Korokov, ese valor que esté marcando el manómetro en ese momento va a corresponder a la presión sistólica. Luego viene una segunda fase de los ruidos de Korokov, cuando se torna como un murmullo o silbido. Una tercera fase en la cual los ruidos se hacen nuevamente más nítidos y mayor intensidad, para luego nuevamente apagarse los ruidos de manera brusca, y para finalizar, cuando desaparezca completamente los ruidos de Korokov, allí va a corresponder a la presión arterial diastólica del adulto. Habiendo abordado la presión arterial, las condiciones ideales para su medición y la técnica de medición, nos queda por abordar en esta primera parte del sistema vascular, que tratamos principalmente de arterias, el mecanismo de Frank-Starling. Para conocer el mecanismo de Frank-Starling es importante acotar que a medida que aumenta la longitud de la sarcómera, aumenta la fuerza de contracción. A mayor longitud de la sarcómera, mayor fuerza de contracción. A medida que aumenta el estiramiento de la pared ventricular, también lo hace el volumen sistólico. Si fluye sangre adicional hacia el interior de los ventrículos, las miofibrillas se estiran, luego se contraen más enérgicamente y expulsan más sangre. Es decir, se estiran más y se contraen con mayor fuerza hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si supera esa capacidad de estiramiento de la sarcómera, entonces ya no se va a ver esa relación de mayor fuerza de contracción. El volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que se eyecta hacia la arteria aorta, es proporcional al volumen telediastólico, es decir, al volumen encontrado al final de la diástole. El volumen que se eyecta es proporcional al volumen que se encuentra en cavidades ventriculares al final de la diástole, en telediástole. A medida que entra sangre adicional, el corazón se contrae con más fuerza y expulsa más sangre. La ley de Frank-Starling del corazón. Dentro del límite fisiológico, el corazón bombea toda la sangre que le retorna dentro de límites fisiológicos. Otro punto importante que debemos tocar en esta primera parte de fisiología del sistema vascular es la presión oncótica y la presión hidrostática, tanto en el espacio o el líquido intravascular y el líquido intersticial. Presión oncótica es la presión que atrae líquido hacia el espacio donde estamos considerando. Si hablamos de presión oncótica,
del líquido intravascular, presión oncótica del plasma, es la fuerza que atrae líquido hacia el interior de los vasos sanguíneos. Si hablamos de presión oncótica del líquido intersticial, es lo contrario, es la fuerza que atrae agua, que atrae líquido hacia el espacio intersticial. Cuando hablamos de presión hidrostática, es la fuerza que expulsa líquido fuera del espacio que estemos considerando. Por ejemplo, si hablamos de presión hidrostática intravascular o plasmática, es la fuerza que permite expulsar sangre fuera del vaso sanguíneo. Si hablamos de presión hidrostática de líquido intersticial, es la fuerza que permite expulsar, repeler líquido fuera del espacio intersticial, generalmente hacia el espacio intravascular. Los determinantes de la presión oncótica, es decir, lo que permite esa atracción de agua hacia el espacio que se esté considerando, son las proteínas. Si estamos hablando de líquido intravascular, las proteínas plasmáticas. Nos vemos en la siguiente clase con la segunda parte del sistema vascular. Les recuerdo que cada unidad tiene en el aula virtual un foro para aclarar dudas. Utilícenlo. También les estoy recordando que van a tener 2 evaluaciones cortas correspondientes a la unidad 5, correspondientes a sistema cardiovascular, y el contenido que se le va a hablar en esas evaluaciones cortas son el contenido teórico de las 2 prácticas, el de principios básicos de electrocardiografía y mecanismos de regulación cardiovascular del pulso y de la presión arterial. Deben estudiar primeramente el contenido teórico que aparece en el manual de prácticas de cada una de esas prácticas, valga la redundancia, y pudieran apoyarse con el contenido teórico del programa de fisiología, pero principalmente se le va a evaluar es el contenido teórico que aparece en el manual de práctica. Tengan eso presente. Entonces, el viernes 22 de julio ustedes van a presentar 2 evaluaciones cortas correspondientes a la práctica número 3 de principios básicos de electrocardiografía y la otra prueba corta correspondiente a la práctica número 4, mecanismos de regulación cardiovascular. Las dudas las pueden plantear a través de foro para aclarar dudas.